Hola, muy buenas tardes a todas. Bienvenidos a este conversatorio sobre los retos para mejorar las capacidades de las instituciones de procuración de justicia en la forma de terminación de la investigación denominada archivo temporal. A nombre de la maestra Valeria Moy, directora general del IMCO, su servidor y del equipo Clara Santos, Israel Bedoya y Alejandra Pacheco, a su vez del ingeniero Hans Bloemeyer y la maestra Ilse Reyes, director y gerente de proyectos de la Oficina de México de la Fundación Konrad Adenauer, así como el doctor Jorge Serdio y de la maestra Ana María Zorrilla, jefe del Departamento de Académico de Derecho y coordinadora de la Clínica de Derecho y Políticas Públicas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Queremos agradecer a todos ustedes por su presencia y amable colaboración en esta tercera mesa que sin duda abonará al fortalecimiento de la justicia penal en México. Les recuerdo a nuestros expositores y asistentes que la dinámica se llevará a cabo de la siguiente manera. La duración del evento está calculada para entre 1 hora 45 minutos y 2 horas. La presentación del proyecto de jurimetría penal que se hizo en el estado de Morelos lo hará la presentación mi colega Clara Santos, del IMCO. Posteriormente se le dará una presentación a los ponentes, por parte de su servidor. A su vez se le dará la intervención a los especialistas. Será un total de 15 minutos por ponente y al final habrá un espacio de preguntas y respuestas para nuestro público interesado. Quiero presentar a nuestros expositores que el día de hoy tendrán la amabilidad de conversar con todos nosotros. Verónica Berber es egresada de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, cuenta con las especialidades en Derecho Penal por la Escuela Libre de Derecho, Sistema Penal Acusatorio y Juicio Oral por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y Derechos Humanos. Asimismo, cursó el diplomado del Sistema Penal Acusatorio Adversarial de la Procuraduría General de la República y el Departamento de Justicia de la Embajada de Estados Unidos en México. Es profesora de Derecho Penal en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, e investigadora del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, Asociación Civil. Ha trabajado como abogada de la organización IDEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, y fue coordinadora del equipo de litigio en asistencia legal por los derechos humanos, Así Legal. También cuenta con experiencia como abogada particular en diversos despachos de litigio en materia penal y en el sector público, en la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. Es docente certificada por la CETEC en temas del nuevo sistema procesal penal. Ha sido ponente en diversos cursos de capacitación sobre el sistema penal acusatorio y derechos humanos en materia penal, dirigido a servidores públicos y abogados en diversas entidades del país. Ha publicado en diversos medios digitales, así como para la revista del Poder Judicial de la Ciudad de México, Nova Justita, con el tema Registro Nacional de Detenciones, una salvaguarda para los derechos humanos. A su vez, también contamos con la presencia de la licenciada Estefanía Medina Rubalcaba. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y especialista en Sistema Penal Acusatorio por la Escuela Libre de Derecho. Es autora del libro La delincuencia organizada en el Sistema Penal Acusatorio, Mitos y Realidades, realizado en colaboración con el doctor Rubén Quintino Cepeda y publicado en enero de 2016. Fue directora de Estudios y Proyectos Legislativos Penal de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, directora general adjunta en la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, directora para la implementación del Sistema Penal Acusatorio en la Visitaduría General de la PGR y titular de la Unidad de Atención Inmediata de la Visitaduría General de la misma. En el ámbito académico se desempeña como profesora de la especialidad de Derecho Penal de la Escuela Libre de Derecho, así como docente y expositora en diversos cursos y conferencias. Actualmente codirige TOGIL, organización especializada en litigio estratégico anticorrupción y en análisis y definición de estrategias contra la impunidad. A su vez, nos honra con su presencia la maestra María del Carmen Novoa Cancela. Es maestra en políticas públicas por la Universidad Simón Bolívar, especialista en planificación del desarrollo y licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Central de Venezuela. Ha trabajado en el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y para USAID en proyectos de modernización judicial y fortalecimiento institucional en El Salvador, México, Paraguay, Guatemala, Venezuela, Honduras, Bolivia, Ucrania y Azerbaiyán.
En México, ha participado en proyectos desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre diagnósticos y elaboración de propuestas de políticas públicas en el sector justicia y fue directora de coordinación interinstitucional de la Secretaría Técnica para la implementación de la reforma penal en la Secretaría de Gobernación. Asimismo, fue asesora externa de la Unidad para la Implementación del Proceso Penal Acusatorio de la PGR, participando en la planeación, seguimiento y evaluación de la implementación. En los últimos 7 años se desempeñó como coordinadora del proyecto colectivo Justicia en el Centro de Investigación para el Desarrollo, CIDAC, y coordinadora del área de justicia en México Evalúa. Hoy en día es consultora independiente en temas de justicia y consultora externa del Banco Interamericano de Desarrollo. A su vez, contamos con la presencia de Clara Santos Melo. Ella es colaboradora en el área de seguridad y justicia en el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ha trabajado en organizaciones como Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos, LEDESER, Asociación Civil, y Asistencia Legal por los Derechos Humanos desde la investigación, el litigio, la incidencia y la capacitación en derechos humanos. Las principales temáticas en las cuales ha desarrollado su trabajo profesional han sido el acceso a la justicia y la reinserción social con enfoques diferenciados, especialmente el de género y diversidad sexual. Actualmente se encuentra trabajando en el proyecto Justicia Penal, Justicia Transparente, que se está desarrollando en el estado de Coahuila con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Fiscalía General. A su vez, nos honra con su presencia el doctor Gerardo Márquez Guevara. Él es licenciado en Derecho por la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, hoy, Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una maestría en Ciencias Penales por la Universidad Autónoma de La Laguna, así como un diplomado en Juicios Orales por la Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad de Derecho, División de Estudios de Posgrado, así como diplomado sobre el nuevo proceso penal acusatorio y oral de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. Tiene un doctorado en Derecho con acentuación en Derecho Penal en el Instituto de Posgrado en Humanidades, Asociación Civil. Ha participado como ponente expositor de la conferencia magistral La Justicia Municipal en México en la Universidad de Alicante, en España. También tuvo participación en el 17º Congreso Latinoamericano sobre Medios Alternos de Solución de Conflictos de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho de América Latina, Asociación Civil, y la Corporación Universitaria Remington en la ciudad de Medellín, Colombia. En el plano académico ha sido catedrático en diversas universidades e instituciones impartiendo diversas materias, entre las que destacan las siguientes: Derecho Procesal Penal, Derecho Penal, Delitos en particular, Práctica Penal Forense, Derechos Humanos en el Proceso Penal. Actualmente es catedrático de las materias de Práctica Penal Forense y Amparo Penal de la carrera de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila. El día 28 de noviembre del 2017 recibió la medalla Miguel Ramos Arizpe como reconocimiento por su desempeño como profesor investigador con más de 10 años de antigüedad, el cual es aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad a propuesta del Honorable Consejo de la Universidad Autónoma de Coahuila. En el ejercicio profesional se ha desempeñado en el sector público como agente del Ministerio Público, secretario de Estudio y Cuenta en diversos juzgados penales en la ciudad de Torreón, ha fungido como director jurídico de la Dirección General de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en la ciudad de Torreón, Coahuila, presidente del Tribunal de Justicia Municipal en la misma ciudad, así como delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila en la región 1, que es la región Laguna. Actualmente, desde el 19 de octubre del 2017, se desempeña como fiscal general del Estado de Coahuila. Como sabemos, la óptima implementación del sistema de justicia penal en México sigue siendo uno de los grandes desafíos en el país. Estos tienen que ser estudiados y comprendidos no solo mediante el derecho, sino a través de una atención interdisciplinaria que busque mejorar el sistema penal acusatorio. Las mejoras son urgentes, pues un Estado de Derecho no puede consolidarse como un sistema penal que no opera de forma progresiva. A continuación, mi colega Clara Santos nos presentará los principales hallazgos del tema de hoy y que derivan del estudio que el Instituto Mexicano para la Competitividad realizó y presentó en abril del 2017. Adelante, Clara, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Como ya bien expresó Arturo, haré recuento de algunos de los datos que fueron investigados por parte del IMCO en Morelos en su estudio que hizo en 2017 sobre el sistema de justicia y la implementación que tenía. Empecemos. Bueno, disculpen.
Bueno, ese es un poco el nombre que lleva esta mesa, que son los retos para mejorar las instituciones de procuración de justicia en la forma de determinación de la investigación, llamada o denominada archivo temporal. Los temas que presentaremos son las carpetas de investigación que se encuentran actualmente en archivo temporal, el estatus de estas carpetas de investigación también, resoluciones del Ministerio Público y el desempeño en las fiscalías. Sobre el primer tema, bueno, cabe destacar que en México la cifra negra es del 93.2% y la efectividad en la investigación es del 19.4%, por lo que la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es solamente del 1.3%. ¿Qué es y cómo se determina el archivo temporal? El archivo temporal es una forma de terminación de la investigación efectuada por el agente del Ministerio Público. Un expediente se puede archivar de forma provisional en los siguientes casos: cuando los datos o indicios son insuficientes para esclarecer los hechos, también cuando no hay datos claros que ayuden al desarrollo de líneas de investigación y el avance en las mismas, y bueno, si en el futuro surgen nuevos elementos para la investigación, se puede reaperturar y continuar este procedimiento en cada uno de estos casos. Respecto al estatus de las carpetas de investigación, durante el 2018 se reportaron 1.901.740 delitos que contaban con una carpeta de investigación o averiguación previa. El 70% de estos casos terminaron en conclusiones y o determinaciones en esta primera etapa de investigación. Bueno, para adentrarnos más en cómo fue que se determinaron estas investigaciones, pues la mayoría de ellas están en archivo temporal, como podemos ver. 6 de cada 10 de estas investigaciones que fueron determinadas se encuentran en el archivo temporal. Tan solo en Ciudad de México, el 70% de los 240.268 expedientes determinados bajo el sistema acusatorio oral se encuentran en esta modalidad archivo temporal. Y bueno, ¿qué disimula el archivo temporal? Aunque el archivo temporal, como ya lo expresamos adelante, no es una determinación definitiva, es algo provisional, actualmente se utiliza o en realidad oculta un poco la ineficiencia laboral de las fiscalías, el rezago que existe en los expedientes para subrepresentar la congestión en sede ministerial, que por cierto hasta 2018 era únicamente del 40%. Hay varios factores que hacen que estos casos vayan a archivo temporal y uno de ellos es la alta carga de trabajo. De acuerdo con el INEGI, un ministerio público atiende en promedio nacional de 156 casos o asuntos. Sin embargo, en algunas entidades la carga de trabajo es muchísimo más amplia, se duplica. Estos son los casos como de Nuevo León, en donde un ministerio público atiende hasta 365 carpetas de investigación, en Querétaro 338 y Baja California 329. Por otra parte, existe una escasez de agentes del Ministerio Público que puedan atender la cantidad de carpetas que existen o de averiguaciones previas. Por cada 100,000 habitantes, únicamente hay 10 agentes del Ministerio Público. En casos como el de Chihuahua, es la entidad con mayor número de agentes, que son 29. Incluso ya así representa un déficit, ¿no? En cuanto al Estado de México, es la entidad con menos agentes, que son 5. Incluso cuando su índice delictivo es el segundo a nivel nacional y cuenta con una población de un poco más de 17 millones de personas. Otras consideraciones que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de la gran cantidad de casos que están en archivo temporal es los bajos salarios que los agentes del Ministerio Público reciben, la poca infraestructura institucional con la cual pueden ellos realizar su trabajo de investigación, la evaluación de resultados basado en el número de expedientes determinados y no en la calidad investigativa de los mismos, la falta de corresponsabilidad interinstitucional y la capacitación ineficiente que tienen. Adentrándonos a los datos que pudimos obtener en esta investigación que se realizó, 9 años de ocurrencias en justicia penal, evidencias para atender la crisis de impunidad. En el caso Morelos que explicaba, los resultados fueron los siguientes. Para analizar un poco este contexto de impunidad, se entrevistaron a diversas personas que confluían
en el sistema de procuración de justicia del país. 282 de ellos fueron ciudadanas y ciudadanos que podían ser víctimas, imputados y testigos, 50 defensores públicos, 103 policías y 83 empleados de la Fiscalía, básicamente agentes del Ministerio Público y agentes de servicios periciales. Y a su vez, para completar y enriquecer este análisis, fueron revisados 811 expedientes de homicidio y robo concluidos del sistema anterior y el nuevo sistema, bueno, o el sistema actual de justicia penal. Los datos que sacamos sobre las resoluciones del Ministerio Público fue que en la mayoría de casos el agente del Ministerio Público archivaba indefinidamente las investigaciones sin haber realizado una investigación exhaustiva. Esta práctica se encuentra presente en el actual sistema también de justicia, así como en el anterior, sin alguna reducción significativa, como pueden notarse en estas gráficas. Como se les explicó, se fueron analizados los delitos de homicidio y de robo y vemos que los porcentajes básicamente son los mismos, son muy similares y no hubo una reducción significativa. Aunque no se archiven, las investigaciones no avanzan. Los casos no determinados mediante el archivo temporal tampoco tienen una mayor suerte. El análisis de los expedientes demostró que, aunque jurídicamente se encuentran en vías de investigación, presentan una inactividad de varios meses, incluso hasta años, por los agentes del Ministerio Público y la policía investigadora. En cuanto al desempeño de las fiscalías, también no solamente las irregularidades en la investigación son propias de los agentes del Ministerio Público, la policía de investigación también representa pues algunos déficits en su actuación. El 29% de los policías de investigación reportaron que nunca se reúnen con un agente del Ministerio Público o un agente pericial para llevar a cabo la investigación o discutir las líneas de investigación. Los policías de investigación también aportan elementos valiosos únicamente en el 27% de los homicidios y en el 8% de los robos. Los obstáculos en las actuaciones de la policía de investigación que ellos refieren son en 22% que los testigos no participan en las investigaciones de homicidios y el 16% menciona que existe un poco interés de la víctima en las investigaciones que tienen que ver con casos de robo. ¿Cuáles son algunos de los principales retos de la investigación actualmente? En el caso de los defensores públicos, ellos identifican dificultades similares en el proceso y expresan que las investigaciones son nulas o deficientes en el 38% de los homicidios, el 22% de los robos. Además, refieren que los obstáculos más importantes en el combate a la violación de derechos humanos por parte de la Fiscalía se deben a la falta de investigación en un 40% y una deficiente investigación en un 32%. Por otra parte, la percepción de los agentes del Ministerio Público y peritos refiere que las principales dificultades que identifican son la insuficiencia de agentes del Ministerio Público, como lo expresamos anteriormente, la falta de cooperación por parte de los ofendidos, testigos y familiares en los casos de homicidio y la nula cooperación de las víctimas en los casos de robo. El archivo temporal es el resultado de una investigación poco exhaustiva que no solamente genera que la investigación se detenga por tiempo indefinido, también deja en una especie de congeladora legal el acceso a la justicia de las víctimas. Finalmente, como pregunta detonadora para nuestras y nuestros panelistas, dejamos este cuestionamiento. ¿Qué debemos hacer para mejorar las capacidades de las fiscalías del país y evitar que las investigaciones sean archivadas? Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Bueno, no sé, me gustaría empezar con la opinión de la licenciada Medina o Estefanía de la Fundación Togil. Estefanía, tienes 15 minutos. ¿Qué debemos hacer en este tema? Gracias. Muchísimas gracias, Arturo, y muchas gracias, Clara. Creo que la verdad muchos de estos datos que cotidianamente y que quienes están no cotidianamente ven,
creo que deberían de seguirnos haciendo sentir que son pues francamente escandalosos. Y creo que cada vez se demuestra con mucha mayor claridad que nuestro país enfrenta un problema que podríamos definir como un sistema completo de impunidad generalizada, en la cual las herramientas que se tienen a través de la ley, ya sea en un sistema o en otro, solamente son como modificadas o articuladas para seguir operando bajo este mecanismo de impunidad, y pues eso es sumamente problemático. Aquí quisiera compartirles, les comparto esta pequeña presentación. Creo que sí se ve por aquí. Listo. Aquí pues algunos de los datos que creo que podríamos, que creo que también desde México Evalúa y María, que seguro por ahí tendrá algunos datos, básicamente son coincidentes, ¿no? Y que el gran número de las investigaciones que hoy decimos tenemos para empezar un poquísimo número de los delitos que se cometen que sí terminan en una investigación. Entonces ese ya es nuestro primer gran problema de cifra negra. Pero de esos justamente tenemos que muy pocos terminan en una determinación, y la más triste sorpresa es que justo esa determinación que se aplica termina sin ser una resolución de fondo, es decir, es exactamente quedamos en la misma situación sin resolver el hecho, sin esclarecer si ocurrió o no ocurrió, y sobre todo creo que viéndolo desde la perspectiva que creo que debería de tener nuestro sistema de justicia, creo que lo más grave que podríamos detectar en el archivo temporal es que terminamos sin resolución y sin reparación del daño, que creo que es uno de los objetivos que deberían ser de los más importantes para nuestro sistema de justicia. En efecto, pues existen pocos criterios para el uso de este archivo temporal, es decir, que básicamente, lo voy a decir tristemente, creo que como lo es, no voy a generalizar, pero en muchos casos así lo es en el país, es como el bote de la basura o el cajón en donde simplemente se esconden los casos para no hacerles nada de mientras. Ese es el gran problema, y tenemos una disparidad a todo el país de cuáles son los requisitos y cuáles son las reglas para tener casos en archivo temporal. Nulo porcentaje de impugnaciones, es decir, pese a que hoy el Código Nacional establece muy claramente que esta determinación, aunque no es una determinación de fondo, puede ser impugnada por las víctimas ante un juez de control. Esto rara vez ocurre en la práctica, y aún así para las fiscalías digamos que es poco costoso intentarlo, porque aún si se controvierte, pues simplemente tendría que salir, pero el bajo porcentaje que hay de controversia en estos actos, pues no les vuelve como un contrapeso realmente fuerte. Creo que no tenemos indicadores a nivel nacional muy claros tampoco de cuántas de esas que se fueron a una determinación de archivo temporal después fueron reactivadas, o si simplemente lo usamos para que básicamente la técnica es dejémosle en archivo temporal hasta en tanto prescriban, para entonces sí poder determinar un ejercicio de la acción penal y simplemente cerrar el caso sin haber hecho tampoco ninguna clase de investigación efectiva, ¿no? Después tenemos que hay ciertos delitos en los que en definitiva deberíamos de ni siquiera pensar en la posibilidad de aplicar un archivo temporal, y muchas veces erróneamente se está haciendo. Creo que buenos ejemplos de esto son, por ejemplo, los casos que tienen que ver con violencia de género, especialmente los de violencia familiar. ¿Qué pasa en estos casos? A diferencia de la mayoría de los delitos, por ejemplo, de robo, que son el gran grueso a nivel nacional, en donde un gran grueso de esos delitos tenemos como imputado desconocido, es decir, que no tenemos la menor idea de quién pudo haber participado y que necesitaríamos generar mucho más actos de investigación para saberlo. En el caso de los delitos asociados a violencia familiar especialmente, pues todos nuestros imputados son conocidos. Entonces, lo que vemos ahí es que no existe como una imposibilidad real para poder esclarecer esos hechos y llegar a identificar a los responsables. Entonces, vemos todo este cúmulo de problemáticas. ¿Y cuál ha sido la principal justificación para seguir alentando el curso o la aplicación de esta figura de manera, pues, como es hoy, de manera muy general y sin criterios muy claros?
Uno, que necesitamos por una parte como despresurizar la actividad de las fiscalías en ciertos casos para concentrarnos en los más importantes. Eso, y que al final las fiscalías tienen recursos muy finitos como los que se comentaron ahorita y que pues hay que centrar los esfuerzos únicamente en la atención de los casos que con mayor efectividad se pueden resolver o que tienen un mayor impacto social. Esos han sido uno de los argumentos que creo que no siempre son aplicables y que no siempre son funcionales, pero que al final están ahí para controvertir un poco el uso de este archivo temporal. Y dos, que en realidad no afecta los derechos de las víctimas porque podrían controvertirlo o porque en su caso de llegar a tener mayor información pudiera llegar a reanudarse esta investigación. Entonces, básicamente, bajo esos argumentos, digo, ya hablamos un poco del control judicial, pero creo que es importante recordar que tenemos a nivel nacional un modelo que creo que se quedó un poco abandonado porque fue desde 2017 donde hemos ya prácticamente perdido la inercia de seguir impulsando la consolidación del sistema de justicia penal a nivel nacional, pero ya varias entidades a nivel nacional y un poco, creo que en la federación es menos recurrente por las características de los delitos que se conocen a nivel federal, pero en diversas entidades se ha tenido la idea de generar modelos de gestión al interior de las fiscalías que puedan resultar más efectivos o que puedan ayudar a estas fiscalías a tramitar de manera mucho más útil sus casos. Y bajo esa lógica se han creado algunas unidades que puede variar el nombre a nivel nacional, pero básicamente tienen la idea de crear unidades de imputado desconocido, que lo que básicamente tienden a hacer, creo que más que unidades de imputado desconocido, son unidades de administración de archivo temporal, es decir, buscar que el archivo temporal no solo entre y sea determinado y se quede ahí en el mismo cajón del Ministerio Público que tiene otros miles de casos y que lo que menos le preocupa es atender un archivo temporal, sino que se busca que un área esté exclusivamente dedicada a varias cosas. Revisar si efectivamente ya se han agotado las líneas de investigación necesarias para determinar que en este caso es exclusivamente la única solución es llevarlo a un archivo temporal, recopilar estos datos para empezar a generar patrones delictivos mucho más amplios, por ejemplo, sobre todo en los casos de delito en robo a transeúnte, por ejemplo, o distintos casos de robo que son de pronto con patrones muy similares. A lo mejor va a ser difícil encontrar a una persona que robó un celular en el metro, pero a lo mejor va a ser mucho más fácil identificar los patrones de las personas que sufren robo de un celular en el metro a través de estos mecanismos de inteligencia. Y la idea es que una vez que entran estos archivos temporales, estas unidades, el gran objetivo de estas unidades es trabajar en allegarse de elementos para lograr sacarlas de archivo temporal, es decir, lograr construir casos mucho más contextuales y no solo caso a caso de manera individual, y de esa forma eventualmente sacar estos casos y que puedan llevarse, digamos, a una buena resolución o a una judicialización del caso, e incluso en el caso más excesivo, que incluso pueda ser de utilidad para tomar otras decisiones de política criminal como vinculadas a directrices de seguridad pública. Algo de ello está plasmado en este modelo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de atención temprana y justicia restaurativa. Creo que aún con muchas generalidades y con la posibilidad de que cada entidad lo aplique como en su realidad, pero más o menos estas son las directrices que se establecen. Creo que en la teoría y platicado de esta forma suena fantástico y suena como una resolución, una solución que pudiera venir a ayudar al problema que enfrentamos en archivo temporal. Desafortunadamente, en los hechos y en la práctica, con todo y unidades de imputado desconocido, con todo y unidades de tramitación o manejo de archivo temporal, el archivo temporal sigue siendo prácticamente lo mismo.
Es decir, salen muy pocos casos de estas unidades, salen muy pocas políticas para decisión ahí y seguimos quedando, aunque con una distinta narrativa, con los mismos resultados. Entonces, eso es muy preocupante porque entonces tenemos como una narrativa muy potente de defensa del archivo temporal, pero tenemos muy pocas resoluciones que nos indiquen que se están haciendo las cosas diferentes. Entonces, un poco, pues más allá de solamente problematizar, creo que además de todas las cuestiones que ya hemos comentado y que se siguen reiterando, que necesitamos más gente en las fiscalías, pero necesitamos más gente con las capacidades necesarias para hacer ese trabajo, pero además necesitamos mecanismos de supervisión y además necesitamos modelos de gestión y que la tecnología entre fuerte a ayudar a facilitar muchos de los procesos de operación y de gestión. Creo que además de todo eso, que son generalidades que necesitamos urgentemente en todo el país, hay algunas otras cosas que podemos hacer en particular para el archivo temporal. Uno, reflexionar o analizar en qué casos podríamos empezar a pensar en no solo archivos, sino a lo mejor un uso más amplio de una figura como el criterio de oportunidad, a lo mejor con un pago de reparación del daño sufragado a través de los fondos de atención a víctimas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del delito de un celular o de cualquier bien que incluso puede llegar a ser de un costo mucho menor que el que tendría en caso de que se llevara a judicializar un caso? Ahí creemos que si en definitiva la decisión de Estado de no generar más recursos para atender un delito que puede entenderse como un pequeño delito, pues eso está muy bien, pero mandar ese archivo temporal es dejar a las víctimas sin reparación del daño y eso me parece que es inaceptable en un país de los niveles de impunidad que tiene México. Entonces, quizás pensar en esos casos que si vamos a obtener la investigación, la información para meterlo a bases de investigación, que a este caso ya decidimos que no le vamos a mover y no vamos a hacer nada y que como bien se decía en el caso de Morelos, a veces ni siquiera las víctimas siguen interesadas en empujar su caso, quizás podría determinarse de fondo esa investigación y generarse un modelo mucho más efectivo de apoyo a la reparación del daño cometido por ese delito. Es una idea en el tintero y que creo que tendríamos que profundizar mucho más, pero que puede empezar a dar soluciones de otro tipo. Otra que en definitiva necesitamos criterios homologados y estandarizados de hasta qué tanto se entiende que ya se agotaron las líneas de investigación en un caso y que no se pueden hacer otras, porque eso es lo mismo que recibí el reporte y luego muchas veces, todos lo sabemos, los actos de investigación ni siquiera tienen nada que ver con el esclarecimiento de los hechos, se piden 3 oficios sin oficio ni beneficio y que al final nos aportan información que desde el principio ya sabíamos que iba a ser completamente inútil y después con esa información que era mal pedida desde un principio queremos justificar que los casos se vayan a archivo. Entonces, creo que ahí tenemos que cambiar estos criterios de cuándo un caso puede terminar en archivo y finalmente generar indicadores para conocer qué tratamientos se les dan y creo que el indicador más poderoso tendría que ser que tendríamos que evaluar como positivo cuando una fiscalía realmente saca de archivo temporal los casos. Es decir, si sí se trabaja en una investigación contextual y efectiva y se aportan mayores informaciones, creo que el criterio muy positivo tendría que ser que los casos salgan y retomen una investigación y de ninguna manera que sigamos teniendo como un criterio o indicador positivo lo que hoy pasa, que es esperar a que ocurran 1000 años para después determinar todas en el ejercicio de la acción penal y decir que entonces sí ya cerramos los casos. Y pues creo que hasta aquí dejaría mi participación y les agradezco muchísimo a IMCO y a ITAM por la invitación, un tema que creo que luego es un poco, se queda como el archivo temporal en el cajón y es importantísimo porque si no sacamos todos esos casos del cajón, pues no vamos a cambiar nuestra historia de impunidad. Muchas gracias, Estefanía. Totalmente de acuerdo. Creo que, y como bien lo dices, es el bote de la basura del sistema. Gracias por las propuestas, creo que son muy valiosas. Y sí, realmente el indicador debe ser la reactivación de los mismos y esperar a que no prescriban. Creo que esa es la misión, porque creo que es lo que se busca, ¿no? Que generalmente se prescriban. Y gracias por la petición. Ahora le quiero dar la palabra a la maestra Berber.
cuál es su opinión al respecto. Muchas gracias, maestra, por su colaboración. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por la invitación también a el ITAM, ¿no? Que me hizo el honor de invitarme a estas mesas. Me gustaría iniciar como previo a cómo es que llegamos justo a esta crisis, ¿no? Y es de un inicio que la pacificación en el país se ha dejado en realidad en las manos y en el foco principalmente de la fuerza pública, ¿no? Policías, militares y ahora la Guardia Nacional, dejando muy de lado que es indispensable fortalecer el sistema de procuración de justicia, ¿no? ¿Para qué? Para que haga el trabajo medular para la sociedad, ¿no? Y es no abonar a la impunidad, generar acceso a la justicia. ¿Cómo es esto? Dar explicaciones, ¿no? Razonables a las víctimas, a la sociedad, dar explicaciones razonables, no cualquiera, ¿no? De por qué un imputado es responsable y, en su caso, la solicitud de las sanciones aplicables, que como mencionaban ahorita, parece escandaloso que con tantas víctimas en este país, pues no se pueda tener acceso a una reparación del daño. La pregunta, ¿no? ¿Por qué en la inmensa mayoría de los casos las víctimas no saben qué ocurrió y su carpeta termina en archivo temporal? Medularmente es porque los métodos de trabajo de las fiscalías son ineficientes, ¿no? Es lo que se denomina el famoso ritual de los oficios. Es decir, una vez que el Ministerio Público, ¿no?, apertura una carpeta de investigación por cualquier delito, ordena una serie de requerimientos a servicios periciales, gira oficios a policía de investigación, y que son una especie de checklist donde determina, bueno, por este delito necesito hacer necesito que me realicen estas diligencias. Una vez que las tengo agregadas, como si fuera una especie de documentación, es documento, tengo todo esto, solicito se me autorice el archivo temporal, que es lo que hacen normalmente en las fiscalías los revisores, es tal cual. Igualmente, digamos, corroborando esta actividad es, tengo el checklist, apruebo el archivo temporal. Eso es como se lleva en la mayoría de las fiscalías hoy en día, ¿no? Su objetivo en realidad no es construir una explicación a la víctima o a la sociedad sobre lo que pasó y quién es el responsable, ¿no? Esta dinámica de trabajo se centra en cumplir requerimientos burocráticos, es decir, en mero papeleo para enviar la carpeta al archivo temporal y, como mencionaba Estefanía, por supuesto, apostando por la prescripción, ¿no? Lo tengo ahí guardado hasta en tanto me dé el tiempo a la prescripción y entonces sí, me voy al no ejercicio. Y es por ello que la enorme tasa de impunidad se explica principalmente por estos métodos de trabajo, pues llamémoslo burocráticos e ilógicos, ¿no? ¿Qué es lo que se tendría que hacer de manera urgente y que se podría hacer de manera inmediata? Es establecer un método de trabajo que redefina los roles de Ministerio Público, Policía y peritos, ¿no? En concreto, yo diría que priorizar los delitos que son cometidos de manera violenta o con medios violentos, donde se requiere un cuerpo policíaco de investigación que trabaje de mano a mano con los servicios periciales para que puedan construir juntos este rompecabezas criminal, ¿no? Y se puede establecer las respectivas responsabilidades. Y en su caso, tener a un Ministerio Público que de verdad esté ejerciendo su actividad como fiscal,
¿Y cómo es esto? El Ministerio Público, el fiscal, que únicamente sirva, digamos, de coordinador o de engrane para la actividad investigativa. Y en su caso, transformar esta información obtenida en un caso, llamémoslo judicialmente sustentable. Que nos los pueda transformar esta investigación en hechos que puedan ser penalmente relevantes. ¿Cómo podemos hacer esto? Realizando un plan de investigación. Para realizar una investigación penal efectiva se debe proceder a su planeación. ¿Qué es lo que implica estas planeaciones y las investigaciones? Uno, por supuesto, que es fijar metas concretas y específicas que puedan asegurar un resultado, digamos, a corto plazo. Determinar estrategias y establecer directrices de investigación. ¿Por qué? Porque la investigación no puede dejarse al azar sin que tenga una dirección y un control. Es decir, así conforme me va llegando la información, la poquísima información de policía, ¿no? Y que incluso aquí un dato que me pareció escandaloso, que en la encuesta de los ministerios públicos que les hizo del estudio del INCO, que nos decía, bueno, el problema es que hay insuficiencia de ministerios públicos, de acuerdo. Pero el segundo punto, y me parece muy importante, es la falta de cooperación de las víctimas en casos de homicidio. Eso me parece sumamente escandaloso porque obviamente este tipo de delitos se persiguen de manera oficiosa. Es decir, la víctima o las víctimas no deben estar detrás del Ministerio Público para que realice su labor investigativa y de coordinación. Y por ende es que, pues claro, ¿no? Fiscalías es, no tengo más información, pues ya hice las diligencias que tengo en mi checklist, entonces lo tengo que mandar al archivo, ¿no? Hasta en tanto la víctima no me allegue de mayor información. Así es realmente como está funcionando hoy en día. ¿Por qué no acostumbran ministerios públicos a realizar estos planes de investigación? Pues porque han estado acostumbrados a trabajar pues de manera individual, ¿no? Sin un plan específico y pues claro, si de esta manera han obtenido algunos resultados, ¿no? De ciertas sentencias que son mínimas, porque como igual mencionaba el estudio, pues en México tenemos un altísimo porcentaje de impunidad, es que con eso nos damos por bien servidos, ¿no? Tengo algunas sentencias condenatorias, la enorme mayoría por casos de flagrancia. Por supuesto, en muchos de ellos tenemos que ser honestos y caer en el sentido común y es, claro, estamos cuadrando flagrancias, ¿no? ¿Cuántos policías están en el momento de los hechos para poder detener al presunto delincuente? Entonces, claro, la mayoría de las sentencias que tenemos es por casos de flagrancia o supuesta flagrancia. Ahora, para la elaboración de este plan de trabajo, el fiscal y la policía de investigación deben de partir por un sencillo esquema frente a un hecho penalmente relevante. Y son 3 preguntas, ¿no? ¿Qué quiero demostrar? ¿Cómo voy a lograrlo? ¿Y con qué recursos cuento para lograrlo? Para generar una investigación penal efectiva que produzca resultados y que impacte en el acceso a la justicia de las víctimas e incluso de la sociedad, implica la utilización de un método, ¿no? De una técnica que permita planear esta investigación, establecer un orden en la actividad investigativa. La razón principal para utilizar estas técnicas radica en lo que les mencionaba, que la investigación no puede dejarse al azar sin que pueda tener una dirección, una conducción, un control que asegure la obtención principalmente de resultados a corto plazo y permita prever incluso lo que podría suceder a largo plazo. Es decir, mis debilidades en la investigación para poder superarlas.
Para desarrollar esta investigación penal efectiva, cumpliendo con la planeación de la investigación, dirección y control que les mencionaba, debe cumplir con un ciclo. ¿A qué me refiero con un ciclo? El desarrollo investigativo se convierte en un ciclo de elaboración y agotamiento de hipótesis a partir de la información que se va generando en la investigación, que por definición debe ser dinámica. Y en ese sentido, irse depurando al punto en que alcanzamos un conocimiento que nos facilite avanzar al siguiente paso del proceso investigativo, que nos permita acceder hasta una decisión judicial. ¿Cómo podríamos lograr tener el alcance a todos los ministerios públicos, ¿no?, del país? Y es, me parece, la certificación. Se han realizado diversos esfuerzos para mejorar el proceso formativo de quienes operan el sistema mediante la capacitación y la homologación de programas de profesionalización. Sin embargo, estos esfuerzos siguen sin rendir frutos y seguimos teniendo áreas de oportunidad importantísimas, ¿no? Debemos de tener a agentes del Ministerio Público con un conocimiento integral, no solo del sistema de justicia penal, me refiero derecho penal procesal, sino en igual medida en derecho penal sustantivo y derechos humanos, ¿no? Es decir, que permee toda la actividad que realizan las fiscalías. Fortalecer estos procesos internos de formación y profesionalización de las instituciones operadoras del sistema de justicia penal mediante, insisto, este modelo de certificación de competencias profesionales que contemple no solo conocimientos, sino también habilidades, ¿no? No solo habilidades de litigación, porque muy pocos casos se llegan a judicializar, sino el problema está en la habilidad de coordinar investigaciones. Y pues solamente quisiera finalizar mencionando que no continuemos intentando desmantelar el sistema de justicia penal argumentando la poca eficacia que se ha tenido en las fiscalías en el combate a la inseguridad, ¿no? Perdón, en el combate al delito, sino apostemos por fortalecerlo. Y claro que en ese sentido, si no hay justicia para las víctimas, pues tampoco habrá justicia para la sociedad. Bueno, muchas gracias, Arturo. No, muchas gracias, Verónica, te agradezco tu participación. Sin lugar a dudas, tenemos que dar, esto es un tema de acceso a la justicia. Las otras dos mesas están muy relacionadas, las que tuvimos hace 2 semanas, ¿no? Donde comenzamos con el tema de la denuncia ciudadana per se, ¿no? El método o la forma en que la ciudadanía tiene acceso a una denuncia o a entrar al sistema. Posteriormente hablamos en la segunda mesa del asesor jurídico, que es una institución fundamental para acompañar a la víctima. Y posteriormente llegamos ya a esta historia en donde las fiscalías ya, después de que la víctima sufre el ingreso, las horas, etcétera, y no tiene un asesor que lo acompañe, y de repente te das cuenta que tu expediente o la denuncia se va a esta congeladora. Efectivamente, y el reto también, y de conformidad a los datos que presentó Clara, pues cómo le podemos hacer cuando tenemos arriba de más de 150 expedientes por Ministerio Público a nivel nacional. O sea, y hay entidades que se duplica el número de expedientes, ¿no? Creo que este es un tema fundamental a considerar, y estoy de acuerdo que hoy el sistema o la efectividad del sistema se mide
de manera extraña porque es conforme a las detenciones en flagrancia y las sentencias, ¿no? Y no de conformidad a la utilización de estas herramientas, a la inteligencia, a las unidades de atención temprana que puedan aprovechar esta información y puedas dar con el paradero de quien a lo mejor, como en su momento lo mencionaron, robó el celular, ¿no? O se dedica a eso. Creo que ese es el reto que hoy presentan las fiscalías. Y otro, y ya lo acabas de mencionar, creo que es la coordinación interinstitucional. Ese es un tema fundamental y obvio, el método de trabajo. Sabemos que cada fiscalía, con sus propios recursos o como pueden, utilizan o tienen sus propios métodos de trabajo. Luego estos métodos luego vienen o se vienen arrastrando del viejo sistema, ¿no? Y no se ha cambiado ese chip, o no hemos tenido todavía esa progresividad en el sistema en que hoy los servidores públicos lo vean con otros ojos. Pero bueno, quiero dar paso a mi querida María Novoa, la cual tuve la fortuna de trabajar con ella algunos años en la CETEC y que hoy me da la oportunidad de saludarla y de escucharla. Y a su vez, pues ella tiene mucha experiencia en la medición y en lo que Estefanía había dicho de indicar, ¿no? De poder medir qué sucede, como María bien lo ha hecho y lo hizo en México Evalúa con sus estudios, hallazgos, ¿no? Los hallazgos que salían cada año. Gracias, María. Muchas gracias, Arturo. Primero, pues agradecer al ITAN, al INCO, a la Konrad Adenauer esta amable invitación para participar en esta conversación sobre el tema de retos para mejorar las capacidades de investigación y relacionado principalmente con el archivo temporal. Inclusive en el año 2017, cuando sacamos hallazgo, ese año fue un escándalo porque pusimos el dato del archivo temporal y empezamos a hablar de la impunidad institucionalizada, ¿no? Entonces fue un concepto que además movió muchísimo al país porque se estaban precisamente generando estos modelos de los 3 pisos, estos modelos que empezaron más bien por que no es solamente un problema de modelos, de estructura o organigramas, sino también es un problema de toma de decisión y tener criterios, ¿no? Entonces, más bien estos modelos de los 3 pisos estaban incentivando el uso del archivo temporal. Y aquí es algo que es un tema que sí quiero, aparte de datos que ya ustedes han puesto en la mesa y creo que sería redundante entrar en eso, yo sí creo que tenemos usos y abuso de estas figuras jurídicas que nos permite el sistema y que dan pie a riesgos de impunidad dentro de las propias instituciones, ¿no? Ya inclusive de aquellos casos que ya ingresan al sistema, ¿no? Entonces, es aquí donde yo sí quiero significar algunas cosas. El hecho de que el archivo temporal, el uso del archivo temporal sea alto, no está mal, es legítimo, es una herramienta que tiene el Ministerio Público, ¿no? Y que puede ser una herramienta legítima inclusive de descongestionamiento, de descongestión de la gestión dentro de las fiscalías, pero el problema aquí es que el tema es que entran al archivo temporal y a la final el archivo temporal se está usando a una muy mala práctica que nos viene del sistema anterior, que es la reserva. Es decir, el archivo temporal se está usando lo que era la antigua reserva cuando estábamos en el anterior sistema de justicia, anterior al sistema acusatorio. Entonces, ¿qué pasa? El Ministerio Público, esencialmente en la reserva, lo que dejaba eran los casos, exactamente, que tenía poca información, no había un presunto responsable de ese hecho, y ahí moría. Ahí prescribían los casos y nunca se movían. El problema es que el archivo temporal, la idea es eso, que esté temporalmente, una vez que se tenga una definición en términos de información y que inclusive no trabajar casos por casos, sino que se puedan acumular casos en función de líneas de investigación, y con inteligencia activarlos y sacarlos del archivo temporal. Pero realmente lo que está pasando es que entran al archivo temporal y ahí mueren los casos, ¿no? Entonces tenemos un alto porcentaje de prescripción dentro de estos archivos temporales. Eso es un problema. Y el otro problema que yo veo es que empezamos a ver dentro de del archivo temporal casos de alto impacto, ¿no? Es decir, yo considero que ahí esa es la lógica y el sentido del archivo temporal, de que puedan ir estos casos masivos, inclusive robo de celulares, cristalazos, temas de este tipo que son masivos, que entran mucho,
que hay poca información sobre esos casos denunciados y que a la final en el tiempo, si hay un proceso de inteligencia, se pueden reactivar. El problema es que estamos viendo secuestro, mucha violencia familiar, homicidios, que quedan dentro del archivo y no hay un proceso, es decir, no debería de salir del proceso de investigación y mandarlo al archivo, porque al final el archivo es una forma de determinación, como la están inclusive registrando en términos del desempeño del Ministerio Público. Por eso viene esta muy mala práctica, ¿no? Entonces, obviamente aquí lo que vemos es como los datos que ustedes están dando del archivo temporal, que puede estar entre un 50 y un 70% dentro de la estadística, dentro de las fiscalías, pero a la vez tenemos salidas como por acuerdos reparatorios o el uso de mecanismos alternativos a resolución de conflicto, cuando vemos que apenas no llegan ni siquiera al 5% como promedio nacional, que pueden ser salidas, cuando empezamos a hablar de las fiscalías locales, realmente se tienen estudios que hemos estado llevando a cabo hace años, donde casi que el 50 y el 60% del 100% que entra en la fiscalía perfectamente podrían salir por los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y de salidas anticipadas que efectivamente no se están usando, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva a esto? A 3 puntos que yo en todos estos años hemos estado diagnosticando, y hay muchos diagnósticos, ya han salido muchos diagnósticos. Yo lo veo en 3 problemas que tenemos. Uno es la falta de una visión sistémica sobre la función y la operación del sistema de seguridad pública y procuración de justicia. Aquí hay un dato muy importante: del 100%, ya han ustedes hablado de la cifra negra, del 100% de los delitos que se cometen en el país, al sistema alrededor del 6% entra. Y con el 6% solamente están colapsadas las instituciones, ¿no? Principalmente las fiscalías. Entonces aquí hay un tema que más bien lo que no deberíamos es de que entren al sistema, sino que hayan formas distintas al sistema, antes del sistema, que puedan irse resolviendo esos casos, que vemos que casi el 60% son casos que pueden tener salidas distintas y resolver esos conflictos, ¿no? El segundo punto son los problemas estructurales de nuestras fiscalías y su funcionamiento en el sistema acusatorio. Eso es algo muy importante que ahorita les doy el dato. Y el tercer problema que vemos son las grandes deficiencias que tenemos en la generación y uso de la información, ¿no? Esto es un problema crítico estructural que tenemos en todas las instituciones del sistema de seguridad y justicia en el país. Me voy por la primera, que es esto de no tener una visión sistémica, y esto es algo muy importante. Ahorita en México no tenemos una definición de una política criminal que logre articular de manera efectiva en una visión de mediano y largo plazo todo lo que sería seguridad y justicia en el país. Y esto es algo muy importante porque es la brújula que nos da un poco la operación de todo este sistema articulado, que no hay que verlo por partes, toda una articulación, es un engranaje de instituciones que tienen que funcionar de forma efectiva para lograr tener resultados en cuanto a lo que serían los temas de seguridad y justicia en el país. Y esto lo vemos es que tenemos, y esto lo vemos desde el mismo ordenamiento jurídico, que no están homologados y interconectados todos estos sistemas, el sistema de seguridad y el sistema de justicia, y dentro del sistema de justicia lo que es procuración y lo que es impartición de justicia. Entonces, esto es lo que y esto a la vez no existe un proceso continuo y evaluable con instrumentos y espacios de discusión y de seguimiento efectivos. Si ven, miren, tenemos la Conferencia Nacional de Seguridad Pública, tenemos la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, tenemos la Comisión Nacional de Tribunales. Cada uno de ellos ven todo parcialidades, pero no tenemos acciones coordinadas de focalización y de evaluación sistémicas y homogéneas de todo este engranaje de instituciones de seguridad y justicia. Entonces, esto a la final, ¿qué nos permite? Lo que nos da es que no tenemos una política criminal que a la final debería de bajar esta política criminal, alinearse a planes de persecución penal dentro de nuestras instituciones de procuración de justicia, tanto a nivel federal como a nivel local.
Porque el otro problema que tenemos, y aquí es algo importante dentro de esta visión sistémica, es que no seguimos estudiando los casos o los delitos como fenómenos criminales. Es decir, el problema que tenemos en México es que muchos de nuestros delitos están en interconexión con otros. Entonces no empezamos a ver el fenómeno criminal, sus características, cómo son esas estructuras delictivas, y nos empezamos a delimitar por territorio. A la final tenemos delitos que trascienden los territorios, inclusive no solo locales, municipales, estatales, nacionales, inclusive internacionales. Entonces, estamos faltos de este estudio del fenómeno criminal, y esto es dentro de esta política criminal, y que de una manera esto baje en una planeación del ejercicio de la acción penal en planes de persecución ya específicos que nos generen criterios para que los operadores puedan actuar. Entonces tenemos esto como un tema fundamental en México, porque además tenemos definiciones de competencias distintas en lo federal y lo local, y cómo se articula y cómo se generan estos mecanismos de colaboración, de coordinación entre la federación y lo local, y entre los locales, es decir, cuando hablamos de una región, cuando hablamos, es decir, no hay este proceso de articulación, y creo que es un tema de visión sistémica y de falta de tener planes criminales, o este plan o esta política criminal que después bajen a políticas mucho más locales, más estatales, regionales y nacionales, y que todo esto esté articulado. Esto es un tema muy importante. El otro es las deficiencias estructurales en las fiscalías, que de alguna manera ya lo han tocado. Es esto de no lograr tener equipos, es decir, tener capacidades de investigación criminal. Yo sí creo que aquí un problema es definir y asegurar que las policías y los investigadores efectivamente desarrollen materialmente las investigaciones, y que los ministerios públicos fiscales conduzcan jurídicamente estas acciones de investigación. Entonces, aquí hay un problema que ya lo habían señalado, es cómo lograr a la final dentro de las fiscalías y en estas unidades de investigación criminal lograr de alguna manera priorizar, gestionar e investigar fenómenos criminales. No irnos a lo que hemos visto hasta ahora de ir casos por casos. Entonces ahí lo que vamos es a fraccionar investigaciones. Imagínense, y además hay delitos que topan con delincuencia organizada, y eso es total impunidad, no pasa nada, ¿no? Entonces, es aquí donde tenemos que lograr operaciones bajo un esquema muy flexible que permita, a partir de esas priorizaciones, de esta planeación de cómo investigar estos fenómenos criminales, lograr la integración, la modificación y la especialización de equipos de acuerdo a las necesidades del fenómeno criminal, ¿no? Que esto es un tema muy importante, y que de alguna manera logremos estudiar y logremos investigar estructuras criminales y abandonar esta lógica de la investigación de caso por caso de manera aislada, y por eso no logramos resultados efectivos en cuanto a lo que se está trabajando. Y hay un tema fundamental aquí dentro del funcionamiento de las fiscalías, es el tema, aparte de la profesionalización y tener un servicio profesional de carrera de los principales operadores, hay un problema de garantizar la independencia técnica de los operadores. El problema que tenemos aquí es que aunque puedas tener operadores muy capacitados y con capacidades, no tienen la independencia técnica para llevar adelante sus investigaciones. Entonces, no es solamente un servicio profesional de carrera, que esto pueda garantizar efectivamente una autonomía técnica de los operadores que participan en estos procesos. Y el tercer punto, muy rápidamente ya para cerrar, es este tema tan importante que es generar y hacer uso de la información. Sabemos que en nuestras fiscalías tienen procesos internos de muy mala calidad y están extremadamente compartimentalizadas, es decir, están totalmente fraccionadas, aisladas unas de otras, áreas de otras, y de alguna manera aquí no logramos tener de una manera sistemática información para la toma de decisión.
Entonces, esto igual sucede en muchos casos de la inexistencia de cierta infraestructura necesaria, dentro de ellas tecnológica, donde podamos lograr este flujo de información. A la final, la investigación criminal es información. La toma de decisión en todos los ámbitos dentro de una fiscalía es información, y esta información tiene que ser de calidad, completa y oportuna para que lograr tener un proceso de persecución penal estratégica que nos ayude lograr identificar cuáles casos sí, cuáles no, a partir del fenómeno criminal, y hacer como dice algún estado por ahí, tener como una demanda diferenciada y darle canalización y resolución a eso. Pero eso solo se puede lograr si tenemos información y generamos información para la toma de decisión. Entonces no es solamente modelos o estructura, es también información de calidad para toma de decisión desde el más alto nivel hasta el nivel más operativo, para lograr procesos mucho más efectivos. Muchas gracias. Sí, María, muchas gracias por tu tan clara exposición. Les recuerdo a los participantes que pueden hacer sus preguntas ahí en el punto, en el Zoom, donde dice Q&A. Les pedimos ahí, por favor, formularlas antes de pasar con nuestro último panelista. Efectivamente, María, creo que parte de los problemas es la no utilización de la justicia alternativa. Creo que se podría aprovechar en gran parte esto, y otro tema ahí que podríamos incluir sería la justicia cívica para evitar el escalamiento de conductas. Creo que es importante también considerar, y efectivamente creo que falta esta visión sistémica, como lo dices. Hay problemas estructurales, las fiscalías ya están colapsadas aún y con el bajo porcentaje de denuncia que existe. Imaginemos que esto se duplicara, bueno, pues nos volveríamos locos todos. Y efectivamente, y estoy de acuerdo que es buscar la profesionalización, pero que sea efectiva, en el sentido de que puedan todos los servidores públicos que trabajan u operadores dentro de las fiscalías o la Secretaría de Seguridad Pública o el propio Poder Judicial, ya sea el federal o el estatal, pues tengan esa independencia. Creo que eso es parte importante, y de ahí podemos hablar de la autonomía de las propias fiscalías, la autonomía del fiscal hacia con el superior o hacia el gobernador, o en el caso de la Fiscalía General hacia con el presidente, etcétera, etcétera. Y de ahí, pues sí, es tener y aprovechar la información que llegan a las fiscalías. Y creo que también no es nada más a las fiscalías, sino también a las secretarías de seguridad pública, que es realmente en donde, digamos, son los que más relacionados están con la dinámica delincuencial y con la dinámica social. Y creo que ellos serían un buen parteaguas. El problema es que hoy les exigimos a nuestros ministerios públicos ser los conductores jurídicos, ¿no? Y el problema es que la policía no puede ser hoy un buen investigador, no puede apoyar en ese sentido, creo, al Ministerio Público, y el Ministerio Público tiene que seguir suplantando esa función que tenía ya arraigada dentro del sistema, y esperemos que se logre, ¿no? Y bueno, eso nos da pie a darle la bienvenida al doctor Gerardo Márquez, el fiscal general del estado de Coahuila, para que nos pueda exponer lo que él desee sobre el tema y de lo que ha escuchado. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Arturo, muchas gracias, muy buenas tardes. Pues en realidad me dejan poco que platicar, que exponer, porque han sido ya muy amplias las ponencias, pláticas, presentaciones que se han hecho con anterioridad. Sin embargo, creo que pues la pretensión de estas mesas de trabajo tienen como propósito encontrar el camino, una ruta para la óptima implementación del sistema de justicia penal en México, porque finalmente creo que estamos todavía batallando con estos temas. Agradezco a la Fundación Konrad Adenauer, al ITAM y al propio IMCO la invitación que me hacen, y desde luego con el riesgo de repetir algunas cosas que se han dicho, pues finalmente hay algunos estudios que los participantes han realizado, como Hallazgos y Proyecto Justicia de México Evalúa, el propio 9 años de ocurrencias, evidencias para entender la crisis de justicia penal, elaborada por el IMSS, por ustedes mismos,
la encuesta nacional del ENVIPE del 2018, del INEGI, el análisis que se hace por el Excelsior del archivo temporal como una impunidad institucionalizada, y bueno, también lo que aporta el Observatorio Nacional Ciudadano, bueno, estableciendo que se archivan los delitos cuando se utiliza precisamente esta figura del archivo temporal. Me queda claro a mí, por ejemplo, que son una serie de factores que se han atendido aquí en la mesa, en el panel, que tienen que ver con dar satisfacción al justiciable, que poco lo hemos hecho durante los últimos, no sé, por lo menos los años que tenemos de vida cada quien de los que participamos, y que en realidad son muchos los factores que intervienen. No, escuchaba que, por ejemplo, el hecho de remitir al archivo temporal expedientes, carpetas de investigación o en el sistema anterior, averiguaciones previas, implicaba pues generar impunidad total cuando se trataba, sobre todo, en todos los casos, pero tratándose de delitos de alto impacto, pues eso claro que impacta en la sociedad porque la impunidad se multiplica. El tratamiento de los delitos debe ser igual, pero cuando se envía al archivo temporal una carpeta de investigación por un delito de robo en el que evidentemente es temporalmente imposible allegarse datos de prueba que permitan establecer con claridad cómo ocurrió el evento y quién participó, pues eso sí nos resulta útil como herramienta para poder dedicarnos a otro tipo de investigaciones que pueden ser las de los delitos de alto impacto, como el homicidio, el secuestro y otros. Yo sí quisiera solamente precisar que, por ejemplo, se tocó también el tema de las coordinaciones interinstitucionales. No es nuevo, creo yo, en mi concepto, el celo profesional que existe entre las dependencias que participan en la seguridad y justicia. Es viejo, muy viejo. Ahora, con la independencia, autonomía de las propias fiscalías, bueno, pues surge otro frente de batalla en el que nos confrontamos tanto las fiscalías como el propio Estado, de quien dependen pues las policías estatales, incluso las mismas municipales, cuando a través de un mando único pues se coordinan los municipios con el Estado. Yo he propuesto también en el seno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que se considere como una política pública la coordinación interinstitucional de estas dependencias. Es evidente que ahora, por ejemplo, los conversatorios que incluso se han celebrado con el Poder Judicial, no solamente de los estados, sino también de la Federación, pues bueno, son herramientas adecuadas para generar una ruta que nos permita entender los criterios homogéneos desde el punto de vista legal, sin el ánimo de una subordinación entre las instituciones. Pero queda claro que los ejecutivos de los estados no guardan esta coordinación y por ello es que muchos de los casos que son puestos en conocimiento del Ministerio Público por las policías, pues bueno, no tienen ningún éxito y no fructifican. Toco este tema que pudiera parecer que me estoy alejando un poco de la particularidad del reto que existe para mejorar las capacidades en la Procuración de Justicia, para utilizar adecuadamente esta figura del archivo temporal por lo siguiente. Yo quiero decirles que, por ejemplo, en el estado de Coahuila, alguien mencionó, y valoro esa mención, de que en el caso de los secuestros y de los homicidios, particularmente los homicidios, bueno, muchos ministerios públicos asumen que no hay de dónde investigar, que la familia o las víctimas indirectas no tienen una participación, dejen ustedes activa, una participación de la talla que sea en la investigación del delito. Hay un problema, también lo mencionaron, un problema de inseguridad nacional.
hay un problema de alto índice de delitos de alto impacto, como son los homicidios y los secuestros. Entonces, en esa medida, desde los últimos años, por lo menos, no sé, 2010, 12 para acá, la delincuencia organizada ha ascendido a la cúspide. Y bueno, cuando hay homicidios relacionados con la delincuencia organizada, hay poco material probatorio que pudiera llegarse, sobre todo porque en muchas de las ocasiones son las víctimas directas también participantes de esas bandas delincuenciales, aunque sea en las ciudades, aunque sea en las áreas rurales, en donde en efecto las víctimas indirectas, familiares, esposa, madre, hijo, hermano, se percatan de la comisión de este delito y en un primer momento pudieran estar mortificados precisamente por la afrenta que sufre su familiar, pero inmediatamente después ya no quieren continuar con la identificación del probable responsable, con alguna entrevista o declaración, con la aportación de algunos datos de prueba. Nosotros en Coahuila nos topamos con esta inconveniencia desde el año 2012, 13, 2000. En el año 2012 nosotros tuvimos en Coahuila 1,300 homicidios que nunca se habían visto pues en el estado y ni uno solo estaba judicializado o consignado con el sistema anterior. ¿Por qué? Porque no había elementos, no había manera de allegarse elementos de prueba, precisamente por el temor, por la amenaza, por la migración de las víctimas indirectas. Entonces, nosotros en Coahuila no privilegiamos la reserva de las investigaciones en delitos de alto impacto. Nosotros, de acuerdo con la normatividad, la reglamentación que tenemos, pues esos no entran en las reglas estas. Yo sigo insistiendo, nosotros hemos por lo menos remitido solamente aquellos delitos en los que no existe materialmente y temporalmente una ruta que nos permita encontrar datos de prueba para ello. Y la mayoría de estos delitos son delitos de robo, por ejemplo, en los que, como se mencionó, pues es que se me robaron el celular. En más de uno de los casos, pues bueno, ni siquiera es robo del celular, sino es el extravío y se pretende, porque las compañías aseguradoras exigen la denuncia de robo, la presentación de la misma, y no hay ningún dato de prueba que nos permita avanzar en las investigaciones. Es cierto que también en Coahuila existen o existieron algunos ministerios públicos que utilizaron esta herramienta para, elevar su productividad, para pues quitarse trabajo que finalmente se queda guardado en el archivo temporal y que más allá de apostarle a la reserva, como se mencionaba, se le apuesta a la prescripción en muchos de los casos, ¿no? Yo sí quisiera dejar muy claro solamente que precisamente el reto que tienen las fiscalías o las procuradurías de los estados, pues tiene que ver con encontrar o por lo menos mejorar la reglamentación que tiene cada una de ellas para la utilización de esta herramienta y que deba ser de manera excepcional cuando verdaderamente de esas diligencias mínimas que por fuerza deben desahogarse, no exista ya la posibilidad material o temporal para desahogar otro tipo de diligencias que nos permitan aclarar el delito y la participación de alguien en particular. Nosotros, por lo menos, sí estamos apostándole desde hace un buen tiempo a la capacitación de nuestros ministerios públicos, a la especialización en las áreas correspondientes. Por ejemplo, suponiendo que se tratara de una gran mayoría de casos de archivo temporal de los delitos de robo, bueno, decirles que el área de robo o las mesas de investigación en materia de robo tienen que ver exclusivamente con eso. Nosotros en Coahuila ya tenemos la especialización en materia de homicidios, feminicidios, secuestros. Las mesas de investigación se están capacitando para atender específicamente
cada uno de estos temas, y eso permite por lo menos tener una mejor supervisión de lo que están haciendo y de lo que dejan de hacer. Evidentemente nuestras mesas de homicidio y secuestros no remiten un solo expediente al archivo temporal, y no lo remiten porque precisamente es parte de la investigación. Yo les mencionaba que, por ejemplo, en el año 2012, con 1,190 homicidios en el estado, en un análisis del 2013 solamente uno estaba consignado, solamente un evento. Ahorita nosotros traemos 198 homicidios, que son muchísimos, muchísimos en el estado. Sin embargo, traemos el 50% ya aclarados en el sentido siguiente. Tenemos al probable responsable ya identificado, lo tenemos detenido, lo tenemos vinculado a proceso, y bueno, eso implica que continuamos en la investigación. ¿Y por qué los demás aún no? Bueno, por lo que les digo, todavía seguimos batallando con pequeñas bandas o grupos delincuenciales que se dedican al narcomenudeo y que se privan de la vida unos a otros. Cuando llegamos a la familia, pues la familia sí sabe quién fue, nos da algunos datos de prueba iniciales, con ellos empezamos, pero al final para nuestras audiencias ya no los encontramos porque se fueron, por muchas cosas, ¿no? Y ahí es donde también a lo mejor utilizamos mal utilizado una herramienta que es el abreviado, ¿no? Para por lo menos procurar que se queden detenidos por un tiempo determinado en prisión, sobre todo en estos delitos graves. Yo sí siento que son muchos los temas que tienen que ver con la optimización del sistema de justicia penal. Son muchas, ya los tocaron. Creo que el tema particular que hoy nos tocó fue el archivo temporal. Creo que deben mejorarse la reglamentación en cada fiscalía o procuraduría para que sea de carácter excepcional, que además se tenga una serie de diligencias mínimas desahogadas, y que además sea evidente, de acuerdo con la revisión que haga su superior al Ministerio Público, que no existan posibilidades temporales y materiales al momento de la determinación para que se emita este archivo temporal. Pero además también sustentado en un tiempo prudente para la revisión del mismo y sacarlo del archivo, porque finalmente la tumba de estas denuncias o hechos denunciados es precisamente el archivo temporal, y el justiciable se queda siempre sin saber qué ocurrió, y además sin su reparación al daño, no solamente económico, sino a la violación a su derecho fundamental. Creo que todo lo demás lo han dicho ustedes. Yo, nuestras experiencias en el estado de Coahuila las ponemos a disposición. Hemos sido también abiertos a las instituciones que nos han apoyado para la revisión de nuestros estándares, y bueno, pues seguimos en la misma. Esa es mi participación en esta mesa. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto. Muchas gracias, doctor, por su participación. De acuerdo, y les voy a dar un pequeño ejemplo de lo que nosotros en su momento hicimos y que está relacionado con la presentación de Morelos. Efectivamente, todos esos delitos, principalmente el de robo, pues realmente no estaban muy sustentados, que digamos. Realmente era nada más la identificación del denunciante, su denuncia y el cúmulo, como ya lo había dicho la maestra Berber y Estefanía, de oficios, ¿no? Lleno de oficios, e inmediatamente se acordaba el archivo temporal. Eso lo vimos nosotros en demasía en el caso de Morelos, y creo que sí es importante mejorar la reglamentación o hacer acuerdos que les den directrices a los servidores públicos, principalmente a los ministerios públicos, de qué hacer, ¿no? De qué diligencias mínimas deben de contar esos expedientes, y que a su vez te cuenten con una supervisión. Y aquí posiblemente sea importante incluir a las visitadurías que hacen realmente esa labor de inspección y supervisión, y que esperemos puedan cambiar. Y gracias por su participación, doctor. Le agradezco mucho, y a todos los participantes. Voy a pasar a las preguntas de nuestros
invitados. Hay a ver quién alza la mano, ¿no? Les agradecería mucho a los 4. Dice, mi mente es un poco derrotista, me hizo pensar lo siguiente. Si se han generado nuevos modelos y de cualquier manera el sistema de justicia sigue siendo deficiente, ¿no sería necesario buscar otro sistema de justicia completamente diferente en lugar de buscar mejorar este sistema fallido? No sé quién quiera, creo que todos podrían responder. Yo quisiera rápidamente, Arturo, hacer un comentario que creo que a veces incluso los que estamos de este lado sentimos lo mismo, pero más bien creo que la pregunta es que lo que hacemos es simular. Y yo creo que así tengamos este sistema, otro que se invente, lo que sea, no va a cambiar nada hasta que dejemos de simular que hacemos las cosas y no los hacemos. La razón por la que las ideas, los modelos, la aplicación no funciona es porque hay una disparidad completa entre lo que ocurre en lo que dicen nuestras leyes o modelos de operación y lo que hacen las personas en la realidad. Entonces, creo que ese es el gran problema que enfrenta nuestro país, no solo en el sistema de justicia penal, sino en muchos otros áreas, y que hasta que no transformemos eso, creo que no van a cambiar las cosas. Entonces, creo que es nuestro momento de exigir más bien que se cumpla la ley, que se aplique los modelos que sí se deben de aplicar y que cambiemos la forma de hacer las cosas. ¿Alguien más quiere responder? Yo quisiera Adelante, ser María. por el lado como más positivo. Yo sí creo que no hay que cambiar el sistema. Como bien dice Estefanía, cualquier sistema en las condiciones como la gran mayoría de nuestras instituciones se encuentra y va a ser lo mismo, ¿no? Va a pasar lo mismo. Y yo lo que quiero es porque nosotros tenemos identificado por lo menos 5 estados, 5 sistemas de justicia penal que pueden decirse que están funcionando relativamente bien. Hay estados en México que relativamente, vamos a decir, todavía falta su mejora, pero están funcionando y estamos teniendo resultado y están haciendo trabajo de fortalecimiento de estas instituciones. Y entonces yo sí creo que hay que apostar por las buenas prácticas, por las instituciones que sí lo están haciendo, y que a partir de ahí se empiece a generalizar a nivel de país. Entonces, más bien que desechar el sistema, más bien hay que focalizarse en dónde sí está funcionando, aunque haya procesos de mejora, pero que sí está funcionando, y de ahí poder hacer esto, generalizarlo y replicarlo a nivel de país, no solo a nivel local, sino también a nivel federal. Gracias, María. Bueno, tenemos otra pregunta. Con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, ¿nuestras carpetas de investigación van a seguir en el sistema inquisitorial o el mismo ciudadano no va a denunciar porque su demanda, o en este caso su denuncia, se va a ir al archivo temporal? Bueno. Adelante, Verónica. Sí, gracias, Arturo. Ok. Dependiendo obviamente de la temporalidad de los hechos, pero digamos, si me roban el día de hoy, por supuesto que puedo ir a realizar la denuncia a la agencia del Ministerio Público e iniciará a través del sistema de justicia penal acusatorio, ¿no? De este sistema. Claro que eso no quita, que creo que es el sentido de la pregunta, la naturaleza de la pregunta, y es un desincentivo el hecho de la impunidad que existe e incluso la percepción, ¿no? Aún más, la percepción de impunidad que existe en la sociedad, por el cual las denuncias que se realizan son mínimas, ¿no? Entonces, por supuesto que es importante continuar trabajando en el combate a la impunidad, porque ese es un mensaje importantísimo que se da a la sociedad, y es que no se castiga, ¿no?, la comisión de este tipo de hechos, cualquiera que este sea delictivo, ¿no? Podemos hablar desde un robo, pero también podemos estar hablando de feminicidios, podemos estar hablando de secuestros, ¿no? Podemos estar hablando de temas de corrupción, en el cual ya este mensaje permea de manera generalizado en la sociedad.
Y por eso es que sí debemos de prestar atención en estos puntos. O sea, más allá de que tu denuncia se inicia en el sistema de justicia penal acusatorio, sí, ¿no? Si ocurre el día de hoy o de manera reciente, sí, pero más allá de eso es esta percepción de impunidad, ¿no? Muchas gracias, Verónica. Tengo otra pregunta, esta la dirigen directamente para el doctor Márquez. ¿Puede un abogado platónico subsanar todas las deficiencias del sistema penal? ¿Cómo podría hacerlo? Y esta va muy en relación como cuál debe de ser el rol del abogado para subsanar las deficiencias del sistema, que es otra pregunta, pero ya las uní de una vez. Bueno, pues el abogado, yo entiendo que debe ser, se refiere a un abogado particular, a un particular que interviene en un proceso penal. Hay muchas fórmulas, ¿no? Hay muchas. Aquí lo más interesante, primero, como ya lo mencionamos, es la preparación, la especialización de los operadores del sistema. No solamente es el Ministerio Público, insistimos, es la estructura de seguridad y justicia parte desde los policías de tránsito, desde el policía, los que se encuentran en los parques, cualquier tipo de policía que tenga pues facultades, capacidades para realizar alguna detención, para conocer de un delito, para hacerlo del conocimiento del Ministerio Público. Creo que la preparación es la fundamental. Ningún delito, en mi concepto como profesor que he sido, es difícil, es de imposible acreditación. No, es de imposible acreditación. Sí, hay en la escuela nos han dicho que hay algunos que son imposibles, pero ninguno. Aquí lo que necesitamos es la participación de todos. La sociedad también debe conocer cuál es el sistema. Ese es uno de los temas que se tocaron en el sistema de justicia penal, pero la sociedad no lo conoce, pero la prensa no lo conoce, pero los estatus sociales no lo conocen. Entonces todos tenemos que estar involucrados en este sistema para llevar a cabo una buena investigación, para conocer la conducta delictiva, para castigar, para sancionar al responsable. Y yo sigo insistiendo en el tema de la ausencia de participación de las víctimas indirectas. En ocasiones impide darle continuidad a la investigación del delito. Claro que sí. Yo creo que también existe una participación importante. ¿A quién no le interesa simplemente que le aclaren su robo de su computadora en el salón de clase? Yo creo que le interesa particularmente al que se la roban. Sí, pero es que yo no estaba, es que me fui, es que de qué color era la funda, pues no me acuerdo. Entonces, esas inconveniencias en la ruta nos van impidiendo. Entonces, creo que la participación de todos es la más importante. No hay, en mi concepto, una imposibilidad para aclarar un tema, una conducta delictual, y tampoco para establecer quién es el responsable. Siempre que todos participemos, todos, absolutamente todos. Bueno, estamos hablando de que la sociedad no quiera presentar denuncias por el tiempo que pierde ahí. Bueno, tenemos que apostarle a que el tiempo va a ser menor, tenemos que apostarle a que sí me van a atender, tenemos que apostarle a que sí me van a hacer justicia, porque si partimos de esa ausencia de denuncia, pues entonces creo que el sistema está tirado al piso. Creo que sí es muy factible con operadores eficientes, preparados en todos los aspectos, policía, Ministerio Público, perito, el tema de los operadores en materia de seguridad y justicia, porque hay que recordar que es hasta el final cuando obtenemos una sentencia que le pueda dejar satisfecho a la sociedad, ¿no? Eso es. Muchas gracias, doctor. Hay un tema que sale a colación y que, bueno, digamos, es sumamente importante en relación a los feminicidios en nuestro país. ¿Cómo lo están investigando las fiscalías? ¿Cómo lo están priorizando? Y a su vez, pues, ¿cómo podemos brindarle a estas víctimas indirectas, ya sean, cómo les podemos brindar esa justicia? Creo que es
es un tema sumamente importante. Digamos, lo pueden responder quien quiera participar. Muchas gracias. Adelante, doctor. Sí, bueno, desde la perspectiva de la Fiscalía General del Estado, creo que de Coahuila nos hemos pues apegado a los parámetros. Primero decirles que ya la Fiscalía está investigando las privaciones de la vida de personas de sexo femenino desde el primer momento con la perspectiva de género. Creo que esto es algo exigible para todas las fiscalías y procuradurías. Con independencia de que no se encuadren algunos de los supuestos que el propio Código Penal establece para que alcance el rango de feminicidio. Hay que recordar que solamente la naturaleza del feminicidio es pues privar de la vida por razones del género simplemente, aunque se han agregado algunos supuestos para ampliar la perspectiva al espectro. Nosotros lo estamos haciendo con esa perspectiva de género desde el inicio. Nosotros estamos participando tanto en la investigación en forma conjunta, el área especializada de feminicidios, el área de homicidios y el equipo multidisciplinario en forma inmediata se aboca a la investigación de los hechos. Es lamentable que en el país de veras tengamos un alto índice de feminicidios, que en Coahuila también tengamos un alto índice de feminicidios. Sin embargo, en la medida en que, hablando precisamente de la impunidad a través del archivo temporal, en la medida en que aquí en Coahuila se comete un ilícito, nosotros hemos logrado el esclarecimiento de la mayoría de ellos con toda regularidad. El año pasado, el anterior, este mismo, y creo que lo más importante es analizarlo, investigarlo con esa perspectiva de género para darle participación desde luego a las víctimas indirectas, a los colectivos. Hay que recordar que los colectivos tienen una participación muy activa en este tema y eso es lo que nosotros estamos procurando hacer en el estado de Coahuila. Adelante, gracias, doctor. Adelante, Verónica. Gracias, Arturo. Bueno, es que si hay algunos puntos aquí que me gustaría resaltar y es, inicialmente, toda muerte violenta de una mujer debe iniciarse la investigación por feminicidio, ¿no? Ese es de entrada. Esto a partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, el caso de Mariana Lima, ¿no? Donde nos establece las directrices de investigación de los feminicidios. Las razones de género que se deben de investigar, ¿no? A partir de lo que se encuentra principalmente en el lugar de los hechos o del hallazgo, ¿no? También nos da ciertas pautas de qué es lo que se debe de preservar o en qué debemos de poner principal atención, ¿no? Y una cuestión importantísima para el tema de investigación de los feminicidios es el elemento contextual, en el cual se desarrolla el hecho, pero también de la víctima, ¿no? El contexto en el que vivía la víctima. Sí existía un contexto de violencia para ella, porque la mayor parte, los mayores casos de feminicidio, sabemos, ocurren en el hogar. La mayor parte de los feminicidios ocurren en su propio hogar. Hay otro grupo de casos que es cuando previamente estas niñas o mujeres fueron desaparecidas. Y posteriormente pues las encuentran privadas de la vida con determinados signos de violencia. O expuesto su cuerpo, o mutiladas, etcétera, ¿no? Es decir, las razones de género objetivas que nos establecen los distintos códigos penales de los estados. Pero ahí también hay un punto necesario en el que ponerle foco y es antes de encontrar a una niña o mujer privada de la vida, debemos de poner atención en estas niñas y mujeres desaparecidas. Y por ello es necesario que desde el minuto 1 cualquier
autoridad que tenga conocimiento de la desaparición de estas inicie su búsqueda y localización. Entonces, nada más quería anotar estos elementos que me parecían súper importantes rescatar para estos temas. Gracias. Muchas gracias. Y si también me permiten sumar es ahí un poquito los subreportes en la materia que se hacen por parte de las fiscalías, y también otro tema ahí, el problema normativo. Es decir, el feminicidio no está, digamos, no está homogeneizado en todos los códigos penales. Y creo que eso también ha provocado un problema para, digamos, conocer por lo menos cuántos feminicidios se cometen en el país. Se ha rescatado un poco con el tema de los homicidios dolosos, en donde también ahí se abre, digamos, ya la posibilidad de que si no es feminicidio según tu código, bueno, es un homicidio doloso en contra de las mujeres. Ahora bien, un poquito regresando a nuestro tema, María, me están preguntando que ¿cuál podrías compartir el nombre de los 5 estados donde está funcionando de manera adecuada el sistema y qué buenas prácticas están retomando por esos estados? Sí, de los 5 estados, bueno, podemos hablar de Querétaro. Tiene inclusive un modelo Cosmos de articulación de todas las instituciones, en donde han trabajado temas importantes de procesos y tecnología asociada a ese proceso. Entonces creo que Querétaro, con su modelo Cosmos, y además a nivel de la Fiscalía, tienen también una muy buena práctica, que es lo que llaman la demanda diferenciada, que de alguna manera aplican criterios de priorización de los casos y cómo son canalizados al interior, y eso le está dando mucho funcionamiento. Y algo interesante que tiene también Querétaro es el tema de cómo están interconectando lo que es seguridad pública con las fiscalías, principalmente por el tema de la denuncia a través de la actuación de la Policía Preventiva Municipal y estatal, y cómo esto se conecta con el sistema de la Fiscalía. Entonces, de alguna manera, Querétaro en ese sentido tiene un planteamiento muy interesante. Otros estados, de manera muy general, incluso en términos de cómo, inclusive a nivel de experiencia, Chihuahua es un estado que además fue uno de los primeros estados que inició la operación del sistema penal acusatorio en el país. También tiene muy buenas prácticas en términos de, no tanto como han integrado la Fiscalía, que ahí metieron hasta, ahí en la Fiscalía de Chihuahua está hasta Protección Civil, es un modelo que para mí es relativo, pero ya hablando de unidades específicas de investigación, tiene un concepto muy interesante, inclusive el rol de la policía de investigación para poder perseguir delitos e investigarlos. Nuevo León también, Coahuila, Yucatán, tenemos estaríamos hablando de estos 5 estados, podría estar un buen rato hablando de cada uno de ellos, pero creo que inclusive Coahuila, dando honor a que está el fiscal presente, creo que es uno de los estados que mejor ha materializado este modelo de los 3 pisos, que de alguna manera se ha replicado a nivel de país, pero creo que ellos han tenido un matiz muy interesante en términos de que sí tienen también políticas mucho más claras de cómo operarlo, ¿no? En términos de cómo lograr ir procesando la demanda que tienen a la Fiscalía, ¿no? Entonces, sí tenemos de cada uno de ellos elementos interesantes, pero ahí tienen 5 ejemplos que vale la pena seguirlos, tener ahí buenas prácticas más integrales, unas menos integrales, unas más, pero a la final yo creo que sí hay material en el país en el cual podemos ni siquiera irnos a otros países ni de la región de América Latina. Aquí dentro de México, con estos 5 estados, podríamos de ahí sacar elementos interesantes para de alguna manera generar buenas prácticas y réplicas a nivel de país, inclusive a nivel federal. A nivel federal tenemos importantes temas, inclusive de muy poca articulación a nivel federal de las distintas instituciones que participan en ella. Entonces, creo que más bien el ejemplo lo tenemos en los estados más que a nivel federal. Muchas gracias, María. Sí. Voy a ir cerrando, voy a hacer la última pregunta ya para terminar. Muchas gracias a todos y a nuestros asistentes que están preguntando. Yo veré la forma de podérselas hacer llegar a nuestros panelistas para que en su momento nos lo puedan responder. Muchas gracias. Les voy a hacer la última pregunta.
¿Hay manera de poder implementar algún plan estratégico para las fiscalías que al mismo tiempo sea económico y que tenga la misma eficacia? Yo pensaría que sí tenemos que empezar a tener un modelo de procuración de justicia en el país, por la complejidad de los delitos que tenemos. Entonces, y este tema que tenemos de competencias, sí creo que tenemos que ir hacia una homologación, no a que todos lo hagan igual, sino que de alguna manera logremos de alguna manera activar un proceso en el cual a partir de lo que podría ser esta instancia de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, podamos bajar políticas nacionales y después traducirlo a características y a problemáticas locales, pero creo que eso hay que ir y tenemos que ir hacia un modelo de procuración de justicia en el país en el cual podamos de alguna manera solventar el problema que tenemos de impunidad y de violencia en el país. De esa manera, porque si no podemos articular cooperación, coordinación y colaboración entre todas estas instituciones, y hay ejemplos en el país, por ejemplo, les pongo un ejemplo, es lo que hubo una política nacional antisecuestro donde se bajaron políticas nacionales y una de las mejores unidades especializadas que tenemos a nivel de país, no sé ahora cómo está después de los últimos cambios que hubo en los últimos años, pero era un modelo, era increíble cómo se había homologado, cómo la actuación de estas fiscalías especializadas antisecuestro lograron incidir en bajar este delito en el país y cómo entre todas las fiscalías se articulaba y de alguna manera perseguían e investigaban este tipo de delitos y lograban mucha efectividad en eso. Entonces, sí tenemos ejemplos en el país que ojalá se generalizaran y podamos transitar a este modelo de procuración de justicia que va más allá de la autonomía. Yo creo que es un problema más técnico que tenemos que resolver en términos de operación. Muchas gracias, María. Nada más un aviso, la licenciada Medina se tuvo que retirar, puesto que le salió algo de improviso. ¿Quisieran agregar algo? 2 minutos para todos, doctor, Verónica, María, para cerrar. Les agradecería mucho. Yo solamente agradecer la invitación que tuvieron a bien hacerme, la Fundación, el ITAM y el INCO para participar en este tema. Creo que son aportaciones interesantes las que he escuchado el día de hoy. Ojalá pudiéramos articularnos con el resto de los temas que habrán de tratarse. Y bueno, pues estoy a las órdenes. Yo soy un convencido de que hay que mejorar la procuración de justicia, la obtención de la justicia simplemente para la sociedad, y como participante de una de las áreas, pues creo que estamos comprometidos con ello. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Gracias, doctor. Verónica. Gracias, Arturo. Pues igualmente agradecer, ¿no?, al INCO, a la Fundación y particularmente al ITAM, que pues desde las aulas, también como profesora, ¿no?, pretendo dar este mensaje a las alumnas y alumnos de necesitamos, por supuesto, buenos abogados, pero también ciudadanos conscientes, ¿no? Y creo que estos espacios son importantísimos para hacerles llegar este mensaje desde todas estas posturas que me parecen sumamente valiosas, escucharles y pues simplemente esperando que se abran muchos más espacios de este tipo que nos hacen tanta falta. Gracias. No, a ti, muchas gracias, María. Sí, igualmente agradecer esta participación, esta invitación. Señalar que sí, no tenemos un sistema penal acusatorio operando óptimamente, pero la solución no es cambiarlo, no es cambiar las leyes, no es cambiar el código, no es cambiar la Constitución. Yo creo que es un problema de ir fortaleciendo las instituciones, de generar políticas públicas efectivas que se puedan ser evaluadas y seguidas y que a partir de ahí se tomen decisiones con evidencia, con información. Y creo que esto aunado con voluntad política de nuestras autoridades, creo que podemos hacer un
un paso adelante y que tengamos una mayor credibilidad y confianza ciudadana de estas instituciones y particularmente la Procuración de Justicia, que nos debe mucho. Muchas gracias. Así es, nos debe mucho. Bueno, pues yo quiero agradecer a la Fundación Conrad, al ITAM y al equipo de trabajo, a mi equipo de trabajo, ¿no? Por haber logrado todo esto. Les agradezco, muchas gracias a nuestros expertos y a quienes atentamente estuvieron presentes y a todos los que con sus preguntas enriquecieron nuestra sesión. Yo estoy convencido que con estas iniciativas y ejercicios se podrá trazar la ruta para mejorar el acceso a la justicia de miles de personas que hoy claman por un Estado de Derecho funcional. Que tengan muy buenas tardes, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todas y todos, hasta luego. Gracias. Bye. Muchas gracias, Juan y Javier. Que les vaya muy bien. De nada, Ana. Que Por nada, buenas tardes. estén muy bien, Felicidades. cuídense. Gracias, Igualmente, Arturo. hasta luego. Felicidades, Clara. Que estén muy Gracias, bien. gracias Ana, gracias Ana, gracias Arturo. Hasta luego.